invitarles a continuar nuestro tema y de una vez aprovechar, avanzar. Quiero decirles que ya falta poco el tiempo que tendrán que soportar esta parte de la sección de estudios bíblicos, así ya casi finalizando. Vamos a ver ahora, con la ayuda del Señor, el aspecto número 4, que tiene que ver con la última sección de nuestro estudio y las consecuencias del pecado. Hablamos que puede evitarse, puede hacerse que nuestra vida tenga un valor esencial, pero en el caso de haber decidido hacer lo contrario, recordemos que nunca es una casualidad, jamás, de ninguna forma podemos suponer que las circunstancias o que otras personas o que el ambiente o que la cultura nos ha llevado a esto. Así que siempre va a ser nuestra decisión. Por eso es que el apóstol Santiago dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. El aspecto número 4 que estamos aprendiendo es que se pierde la eficacia y la autoridad en el ministerio. Por esta razón, vamos a ver que siempre que se cae en pecado, una de las consecuencias vistas desde la perspectiva de Dios y ministrada a través de nuestro don o nuestras particularidades que el Señor nos ha dado, no pueden tener eficacia, no podrá haber autoridad. Y hermano, esto, aunque se exija, no se va a ganar. Es probable que estemos creyendo que si hablamos fuerte o si somos contundentes, esto va a lograrse, pero aquí no hay forma de poder suponer que va a cambiar la historia si hemos caído en pecado. Quiero que observemos San Mateo capítulo 7, verso 15 y verso 20. Bueno, todo el capítulo de San Mateo 7, el Señor empezó hablando de la regla de oro. Todos conocemos esta lectura. Si alguien lo encuentra primero, por favor, le ruego me ayude para que avancemos y lea estos versículos. El capítulo 7 de San Mateo, desde el verso 15 hasta el verso 20. Dice, hermanos, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto. Por el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Muy bien. Gracias, hermano. Que el Señor nos bendiga a través de la lectura de su palabra preciosa. Encontramos que una cosa es decir en un sentido literal, este árbol es de mangos, pero está dando limones. Creo que sería algo inconsecuente, ilógico. Y cuando observamos mediante la palabra de Dios lo que Cristo Jesús hizo ver, es muy simple. Por su fruto los conoceréis. Hermanos, realmente el impacto en la vida espiritual que va a tener la palabra de Dios no tiene que ver con lo que Dios quiera hacer a través de su palabra, sino lo que ha hecho primero en mi vida. Debo de vivir lo que predico. Es probable que muchos de nosotros no tengamos grandes habilidades, gran elocuencia, tal vez no, pero una vida de obediencia, una vida llena de frutos dignos de arrepentimiento, le aseguro, habla mejor que cualquier cantidad de palabras. Pero cuando ya hay pecado y ese pecado no ha sido confesado, lógicamente se pierde la autoridad.
El apóstol Pablo dice y exhorta a Timoteo a ser ejemplo, a cuidarse y huir de las pasiones. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, otro verso muy conocido. Estoy seguro que hasta de memoria lo sabemos la mayoría. 1 Timoteo 4, 12. Y alguien, por favor, que ya nos ayude a buscar 2 Timoteo 2, 22. Dice 1 Timoteo 4, 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pablo nos anima a una realidad que puede ser la experiencia de vida para nosotros. Me gusta pensar en este hecho. El apóstol Pablo dice algo que él está viviendo. Recordemos de dónde viene. ¿Quién era Pablo? Era perseguidor de la iglesia. Pero en el momento que tuvo un encuentro personal con el Señor, realmente su vida cambió. Por eso es que lo explica a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Pablo se da cuenta que realmente Dios está trabajando en su vida. Pablo ya no es el mismo de antes. Esas palabras sinceras que dijo camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fueron de todo su corazón. Hermanos, cuando usted dijo aceptar a Cristo, realmente tuvieron que ser palabras dichas con todo su corazón. Yo no sé si usted ya lo olvidó. Y es por esto que Pablo vivió una vida elocuente a lo que enseña. Sé ejemplo no solo de sus vecinos no creyentes, tal vez, de sus compañeros no cristianos, es fácil quizás, pero lo que aquí está diciendo Pablo, sé ejemplo de los creyentes. Vive por encima del promedio, en otras palabras, de una forma de conducta en la que no se está habituando a ser como los demás son, en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Actitudes que demuestran que realmente Cristo vive en mí. 2 Timoteo 2, 22. ¿Quién lo tiene, por favor? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Gracias, hermano. Qué interesante. Huye también. La idea principal es una actitud reverente de temor, una actitud de constante vigilancia. ¿Lo recuerda? Ya lo aprendimos. Una forma en la que estamos conectados con el Señor siempre, en la que sabemos que depende de nosotros negarnos al pecado. Aquellos que de corazón limpio. Hermanos, es realmente urgente para todos los creyentes que podamos sentirnos motivados a vivir una vida santificada, una vida con propósito. Bueno, no solo Pablo lo dice a Timoteo, sino que también exhorta a Tito a ser ejemplo. Pablo pide de manera muy práctica ser ejemplo de los demás. El libro de Tito, capítulo 2, versículo 7 dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Me parece que esto ya lo habíamos hablado de alguna forma, pero quiero repetirlo, pues no será innecesario hacerlo, pues es la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, muéstrate tú como ejemplo, hermanos, nosotros cometemos un grave error. Decimos, bueno, no me mires a mí, tú mira al Señor. Pero es que en realidad la Biblia dice lo contrario. Yo tengo que presentarme como ejemplo. Y esto va a provocar en mi vida que yo quiera ser mejor para Dios. En el momento en el que, por supuesto, no buscando orgullo, no buscando la vanagloria,
sino la honra al Señor. Yo quiero ser ejemplo para los demás. Usted, hermano, hermanita, debe de ser ejemplo para los demás, presentarte tú como ejemplo. Por eso es que Pablo dice firmemente, sed imitadores de mí. Qué potencial, ¿no lo cree? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Usted lo podría decir. O sea, que el reto de esta semana pudiera ser que en sus muros, en sus publicaciones, en sus estados, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Cuáles serían los comentarios en su estado? Vale que son personales, ¿verdad? Pero lo lindo sería, sí, hermano, sí, hermana, realmente, qué precioso sería que podamos decir como Pablo, presentarnos nosotros mismos, o lo que has visto de mí, así lo dice Pablo a Timoteo, ante muchos testigos, lo que aprendiste y viste y oíste de mí. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Inciso C. El apóstol Pedro nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales. Mire, acuérdese que el no tener una vida de santidad en la presencia de Dios nos hace perder autoridad. Ahora, ¿cómo lograr abstenernos de estos deseos carnales? Bueno, Dios nos da un camino y tenemos que estar dispuestos a andar en él. Por favor, leamos primero lo que dice el apóstol Pedro. Alguien, por favor, que ya lo haya encontrado. Capítulo 2, 11 y 12. Los dos versículos, por favor. ¿Alguien más trajo Biblia a los estudios bíblicos virtuales? Alguien que no haya leído. Vamos a ver, por favor. De los que no han leído. Primera Timoteo 2, 11 y 12. Dice Primera de Pedro, hermanos, 2. Perdón, Primera de Pedro, 11. sí. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Gracias, hermano. Qué interesante. Mire, las personas van a ver, recuerda lo que dijo el Señor Jesús, por su fruto los conoceréis. Es que la manera de actuar nuestra va a concordar no solo para los no creyentes. En este sentido, cuando habla de los gentiles, la figura es los no creyentes. Aquellos que quieren hablar mal al ver nuestro proceder. Mire, hermano, no tanto nuestras palabras, nuestras acciones. No tanto lo que pudiéramos parecer o el concepto que puedo tener de mí mismo, sino lo que realmente soy en esencia. Quise simplificar 3 pasos muy importantes con respecto a abstenernos de los deseos carnales. Lo primero es confesión y es estar siempre en la disposición interna, genuina, de la admisión de nuestro pecado. Tenemos que reconocer que tenemos un problema, que no somos fuertes por nosotros mismos, pero que tenemos un lugar cerca de la cruz, en presencia del Señor, donde podemos ir y pedir perdón. Hermano, cuando hablamos de confesión, podría decirle un montón de cosas respecto a la confesión, pero de manera general, lo que Dios busca de la confesión es que sea una confesión sincera, de todo corazón, total. Y al admitir que tenemos un problema ante Dios y pedir perdón, el apóstol Juan explica el carácter de Dios. Que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunas cosas. No, hermano, de toda maldad. Así es que si vamos y confesamos nuestros pecados a Dios, sabiendo que le hemos fallado, Dios nos va a perdonar. No deberíamos de pensar que hay algo en lo que Dios estará en duda si me perdona, no me perdona, porque Él me conoce. Y su amor es tal que Él quiere que tengamos esa comunión. El mismo Primera de Juan, capítulo 1, habla de esto. La comunión con su Hijo, con el Padre y su Hijo Jesucristo. A través de esa obra perfecta, nuestros pecados han sido perdonados, presentes, pasados y futuros. Así que no tenemos razón, escúcheme bien, no tenemos razón para querer ocultar pecados que más bien entorpecen nuestra vida espiritual. Segundo, no solo confesión, sino redirección. Es dirigir nuestra mente lejos de nuestra tentación. Pablo, a los romanos, está mostrando una actitud de exhortación, de amor a los hermanos, haciéndoles recordar la fuente que tenemos. Os ruego por las misericordias de Dios. Y dice el verso 2 del capítulo 12 de Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, es como disponer, bueno, voy a tomar este vaso. Este vaso primero está sucio. Y usted sabe que si está sucio, usted no lo va a querer usar. Pero en el momento en el que usted confiesa su pecado a Dios, Dios limpia nuestras vidas. Pero la disponibilidad que nosotros pongamos para volver a llenar este vaso, que es nuestra vida, para ser usados por Dios, en un concepto práctico, presentarnos a Dios para que Él pueda usarnos. No conformarnos a este mundo que de por sí es fracasado. Pero lo tercero, que nos ayuda a abstenernos de los deseos carnales. Mire, primero confesión, segundo redirección y tercero santificación. Santificación en esta idea es una vida con propósito. Es alejarnos de aquellas cosas que continuamente nos hacen caer y recordar que tenemos una ambición más grande que lo simple y sencillo del mundo. Saber que fuimos creados por Dios con un propósito y que estamos dispuestos a ser puestos, valga la redundancia, aparte para cumplir esa misión. En palabras prácticas, estar disponibles a Dios. No permita que el pecado selle nuestros labios. No permita que el pecado corte nuestra visión. Es probable que haya mucho potencial en la vida suya, pero siempre Satanás va a buscar cumplir su propósito malvado, matar, hurtar y destruir. La descripción de Juan en Apocalipsis realmente me hace temblar. Alguien, por favor, que nos vaya buscando Santiago 1:21. Hablando de Satanás, dice que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el acusador de los hermanos. Y sabemos que este es un problema grave en la vida de muchos creyentes. Porque estamos creyendo la mentira del diablo de que ya no servimos, que nuestra vida no tiene valor, que no servimos para nada. Y si lo hago, voy a ser visto mal y empezamos a especular un montón de cosas. Pero nos olvidamos de la gracia de Dios.
Mire, aquella mujer encontrada en el acto mismo de adulterio, seguro temblaba su voz, pero pudo responderle al Señor cuando le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? Esa mujer dijo, ninguno, Señor. Y es que el Señor ya había desarmado antes la actitud fariseísta de estas personas, el que esté sin pecado. Hermanos, no hay quien de nosotros no peque. Escúchelo bien. Nuestra actitud para abstenernos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma es saber conscientemente que siempre fallamos, pero que debemos pedir perdón, que debemos de dirigir nuestros pensamientos llevando cautivo a la obediencia a Cristo. Y por último, disponernos a Dios, porque estamos puestos aparte para un propósito y solo para ese propósito. Santiago 1:21. Jacobo capítulo 1, texto 21 nos dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con sedumbre la palabra implantada por la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, acción ahí práctica. La disposición de nuestra vida a Dios. Inciso D. El escritor de los Hebreos nos dice que imitemos la buena conducta. Hermanos, hay creyentes que son dignos de imitar. Hay acciones que vale la pena hacerlas como otros vemos que las han hecho. Y lo digo con tal propiedad. Por la gracia del Señor, nuestras iglesias locales tienen grandes siervos del Señor, a los cuales realmente vale la pena imitar. Ahora, nuestro blanco perfecto es Cristo. Hebreos, capítulo 13, verso 7. Si alguien ya lo tiene, pues, ¿me ayuda? Acordaos de vuestros padres que os hablaron la palabra de Dios, considerada cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Entonces, gracias, hermano. Acordaos de vuestros pastores. Acordaos de aquellos que nos antecedieron o aquellas personas que estamos viendo que tienen una fe sencilla, una fe genuina, e imitemos su fe, andemos como ellos andan. Mire, le voy a decir un consejo muy práctico. Hágase amigo de las personas mayores. Le va a ser de mucha bendición. Y no le estoy diciendo que no sea amigo de los jóvenes. Está bien, es muy bueno. Pero usted va a aprender mucho y especialmente de personas que tienen sabiduría, que sabe que lo van a acercar al Señor. Mire, colóquelo como una norma. Si alguien me acerca al Señor, es mi amigo. Si alguien me ayuda a crecer en mi fe, es mi amigo. Pero si alguien le está estorbando para que usted avance en su vida espiritual, en virtud de ser un buen ejemplo, es lo que está explicando Pablo a los Corintios, que la mala conversación corrompe las buenas costumbres. Aléjese, apártese. Porque necesitamos suficiente con nuestras formas de conducta viciadas como para ir a aprender vicios de otros que apenas y puedo con los míos. Entonces busco mejor a alguien que me ayuda. Mire, y esto es aplicable incluso cuando quiere haber una relación de amistad o de noviazgo con propósito. ¿De acuerdo? Pero no les sigo hablando de ese tema porque a ustedes ya no les gusta que hablemos de eso, ¿verdad? Número 5. Otra consecuencia del pecado es que tendré un juicio fuerte contra mi vida y la vida de otros. Inevitablemente. Mire, aquí es me guste o no. Y aquí no hay forma de escaparnos
ante el escrutinio de un Dios tan santo como para suponer que él no va a darse cuenta. Entonces, esta consecuencia del juicio fuerte de Dios, usted lo puede ver como, bueno, el lunes pasado quedamos con un grupo de hermanos después de la reunión platicando y entrelazando cosas que hemos visto de las escrituras y lo triste de la vida que David tuvo que pasar, no solo él, sino sus hijos y la siguiente generación, a razón de un pecado que él mismo fraguó, que él mismo permitió y por último hizo que esto naciera y creciera. Y un pecado, escuche hermano, un pecado siempre le va a llevar a otro pecado. David pudo darse cuenta que cuando le falló a Dios, defraudó no solo la presencia de Dios, también le falló a su familia. En nuestro caso le fallamos a nuestra congregación, a nuestros padres, a nuestra sociedad. Y es por ello que necesitamos darnos cuenta cómo el pecado va a afectar nuestra vida. Algo que caracteriza a este juicio que Dios puso contra David y su familia, comenzando por la muerte de su hijo, el pleito entre sus hermanos, luego la inestabilidad de su trono con su hijo Absalón. Es que este juicio es un juicio justo, duro y permanente. Escúchelo bien. ¿Usted recuerda que la Biblia dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios? Piensen en esto un momento. Y si él era conforme al corazón de Dios, y aún así Dios usó su juicio justo, duro y permanente, ¿cree que yo soy mejor que David o que usted es mejor que David? Para que, bueno, no, a mí no va a ser. Así es que debemos de saberlo, hermano, es algo que debemos de tener muy en cuenta. Segundo ejemplo, el juicio contra Amnón acerca de su pecado con su hermana Tamar. Como parte del juicio, este hombre en definitiva murió y perdió su vida. Solo quiero citar los ejemplos porque, como mencioné, quisiera que para el próximo lunes hayamos finalizado. Y el tercer ejemplo es contra los de Siquem. Usted puede leerlo detenidamente. En este juicio todos los hombres perdieron la vida. Y por último, el juicio contra Faraón. ¿De acuerdo? La forma en la que Dios con su mano fuerte mostró su poder y siempre es el mismo Dios y siempre va a actuar de la misma forma. Bueno, les he prometido al finalizar el estudio poder enviar lo que es el bosquejo a quienes tengan notas. Se los voy a regalar con todo gusto, ¿verdad? Vuelvo a especificar a los que tengan notas. A los que no, tendrán que hacer un trabajo extra en beneficio de alguien o de algo referente al ministerio para ganárselo. Ok. Por último, una consecuencia más es que tendré una afrenta permanente en mi vida. Y esto quiero que lo veamos con mucha detención. Esto es como una mancha. Esto es como el pecado de Caín, el pecado de todos nosotros. Y específicamente hablando del tema del pecado sexual, miremos lo que dice Proverbio, capítulo 6, verso
32 y verso 33. Este tipo de pecado marca la vida y el carácter como una cicatriz en el rostro. Dice el Proverbio 6. Versículos 32 y 33. Bueno, si alguien lo tiene, me ayuda. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Esto es lo que dice la Biblia. Hermanos, esto marca su vida. Un ejemplo que daba un escritor bíblico es acerca del problema del enojo, por ejemplo. Le decía a su hijo, porque su hijo tenía una gran lucha con esto del enojo. Así que les recomendó algo. Bueno, en este árbol, en este palo, cada vez que tú te enojes vas a clavar un clavo. Cada vez que te enojes vas a ir a clavar un clavo. Cada vez que tú trates de cambiar ese carácter y de no enojarte, vas a tener derecho de ir a sacar estos clavos. Así que fue de clavar y desclavar hasta que por último pudo encontrar victoria sobre ese problema de no ser tan enojón y fue sacando todos los clavos. Pero en cierta ocasión su padre lo llevó al árbol y le hizo ver que es cierto, había cambiado muchas de esas cosas, pero ¿qué pasaba con el árbol? Estaba lleno de agujeros, ¿cierto? Hermano, cada vez que nosotros fallamos, gritamos, pecamos, y especialmente cuando hay un pecado como este, en el que fuimos faltos de entendimiento y caímos en pecado, esta afrenta no será quitada. Las cicatrices o las marcas de ello, lamentablemente, permanecerán. No me malentienda, no es que Dios no tiene misericordia, no quiero contradecir lo que dije antes. Claro que Dios tiene misericordia, pero recuerde que herida y vergüenza hallará. Y esto será para siempre, así lo dice la Biblia. Recordar este hecho será como una pesadilla y una amarga experiencia en su vida. Salmo, capítulo 32. Vamos a pedir a otro hermano, por favor, que está por allí, que nos lea estos versículos. Versos 1 y versos 6. Ya casi nos llega el tiempo, por cierto. No sé este reloj porque avanza más rápido que lo normal. Hermano, ¿quién? ¿Quién de los hermanos? ¿Kevin o...? 1 y 6. Sí, del 1 al 6, del capítulo 32, hermanito. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces, gracias, hermano. David sabía que había un perdón, pero él reconoce que plenamente feliz o bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado, a quien Jehová no inculpa de pecado. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando no quiere haber confesión de pecado? Y cuando esto pasa y notamos que Dios nos ha perdonado y tenemos un cambio de vida y un sincero accionar de apartarnos del pecado, recordar este hecho siempre va a ser doloroso.
Así lo expresa la palabra de Dios. Y número 3, o inciso C, aún con el correr de los años, este pecado puede ser recordado, porque sus efectos pueden trascender a través de los años. Y pasa algo muy curioso. No solo trasciende a razón de tiempo, sino también del lugar. Porque donde estemos, el pecado lo va a alcanzar. ¿De acuerdo? Así es que necesitamos, ante la presencia del Señor, darnos cuenta que es algo que podemos evitar, es algo que podemos solucionar en presencia del Señor. Y quiero recordar el consejo que he dado casi siempre al final de las reuniones. Pida ayuda de hermanos que sabe que han sido puestos por el Señor en sus iglesias locales, sus ancianos, hermanos sabios, que sabe que pueden ayudarle o ayudarla. Y por supuesto, hermanos, usted puede tener una vida entregada al Señor para gloria de su nombre. Ok, vamos a dejar hasta allí. No, tengo 5 minutos. Voy a aprovecharlos. Hermano Edward, ¿así es? O ya me termino porque... Ok, gracias, hermano. Hasta las 9. Aspecto número 7. Aquí hay algo más que quizás sea lo último en lo que pensamos. Pero cuando fallamos, le hacemos un gran daño no solo a nosotros, al Señor, sino que también a la iglesia. ¿De acuerdo? Porque el pecado contamina todo. Esa gran expectativa que las personas tienen es lo que Pablo dice claramente. Somos como un heraldo, que somos leídos por todos. Es como cuando la luz se enciende, pero se quiere esconder. Cuando el pecado llega a nuestra vida y opaca nuestras acciones, por supuesto, es notable. Cuando se comenzó tan bonito y tan bien y tan ferviente, pero de pronto desapareció esa sonrisa, desapareció esa actitud de amor, de entrega, de abnegación. Y mire, aunque se quiera disimular, tristemente el pecado causa gran daño. Tendrá que ser, y perdóneme esta frase, tendrá que ser demasiado sinvergüenza alguien para creer que puede engañar a Dios. Hermanos, yo tiemblo con esto y se lo digo con todo temor ante la presencia del Señor. Dios no quiere de nuestra vida vidas que deshonren su nombre. Hay un ejemplo de Pablo a los Corintios, donde dice que el pecado sexual es considerado como un acto de vergüenza, que ni se nombre aún entre los gentiles. Pablo exhorta a los hermanos a no estar tan envanecidos, que creyendo, o sea, recuerda la actitud de David. David acusaba a otros fuertemente. O sea, era tan contundente su actitud y tan condenatoria, pero es que su pecado lo tenía contaminado. Pablo está hablando aquí con la autoridad del Señor, porque él tenía una vida apartada de este pecado. Los hermanos en Corinto habían caído en esta falta. El pecado sexual, según el mismo José en palabras textuales, es un acto de vileza. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo estaría dispuesto a fallar de esta forma? Hermanos, en la iglesia quizás hayamos sido vistos como un potencial grande, bonito, por las habilidades puestas por el Señor, muchas o pocas, pero se nos considera con ese amor. Y perdemos esa oportunidad y hacemos gran daño.
1 Corintios capítulo 6, verso 18, también es considerado como un pecado contra nosotros mismos, porque usamos nuestros miembros para usos viles, deshonrosos, cuando deberían de ser para el Señor. Deberíamos de permitirle a Dios nuestro cuerpo, nuestro ser entero, puesto en las manos de Dios para su gloria, para su honra. Y por último, el verso que ya leímos en Proverbios 6:32. No estoy leyendo las citas, hermano. Quiero solo resumirlo para aprovechamiento del tiempo. Me gusta respetar el horario. Una corrupción para el alma. Si alguna vez usted quiere criticar la corrupción de otro, vea primero la corrupción de su alma en el pecado. Y dése cuenta que cuando estamos contaminados, estamos siempre dispuestos a condenar. Pero es por eso que la Biblia dice a través del propio Señor Jesús, no juzguéis. El que tal hace, corrompe su alma. Cuando habla de corrupción, habla de que ya nada lo va a detener, porque nos volvemos insensibles. ¿Recuerda David? ¿Recuerda Sansón? Pareciera que puede pasar lo que nos pase y no sentimos ni siquiera dolor, no sentimos ni siquiera pesar de fallar, porque es lo que el pecado hace. Causa un gran daño, no solo en nuestra vida, no solo considerado de parte de Dios como malo, sino además la iglesia, vista muy mal. Bueno, y terminamos ahí. Será el próximo lunes donde finalizaremos con un resumen de lo que es el matrimonio de manera bíblica. Que el Señor nos bendiga por su palabra.